Bien, entonces ya está grabando el video. Entonces, en este video nosotros vamos a hacer una serie de aplicaciones, ¿no?, a datos forestales con todas las nociones que tenemos de probabilidades. Para esto, para que nosotros podamos utilizar eh, todos estos conceptos de probabilidades, las reglas de probabilidades, etcétera, siempre vamos a tener una tabla de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Una tabla de contingencia es una tabla de doble entrada, ¿no? Donde por un lado vamos a tener una variable categórica y por el otro lado también otra variable categórica, ¿no? Ahora, estas variables categóricas no necesariamente tienen que ser variables cualitativas, también pueden ser variables cuantitativas, pero esas variables cuantitativas están categorizadas. Nosotros, por ejemplo, si hablamos del diámetro, el diámetro es una variable eh, continua, es una variable cuantitativa, pero cuando nosotros decimos tenemos la clase de diámetro de 40 a 50, tenemos de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80 y de 80 a 90, esa variable cuantitativa lo estamos convirtiendo en categorías, ¿no? Cada una de esas clases de diámetro se constituye en una categoría. Entonces, acá en el ejemplo nosotros tenemos dos variables cualitativas, una que es la posición de copa, que está relacionado a la disponibilidad de luz que los árboles tienen para su crecimiento, y por el otro lado estamos hablando de una forma de copa, ¿no? De una forma de copa. También la forma de copa está relacionado un poco eh, con la calidad del árbol, ¿no? Con la calidad del árbol, ¿no? Entonces, tenemos una serie entonces de categorías y esas categorías, tanto de posición de copa como de forma de copa, tenemos que saber a qué se refieren, cuáles son las categorías, cómo vamos a asignar y vamos a dar una observación de un árbol, cómo vamos a asignar que sea posición de copa 1, posición de copa 2, de 3, de 4, o lo mismo en el caso de forma de copa. Entonces, acá nosotros tenemos las explicaciones. Nosotros tenemos que cuando hablamos forma de copa, y hemos dicho que es una característica que está relacionada con la calidad del árbol, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, el código 1, forma de copa 1 es una copa perfecta. Una copa perfecta va a ser aquella que tenga un círculo completo. El código 2 de forma de copa es una forma de copa buena, que es un círculo, pero aunque no es completo, pero es un círculo irregular, ¿no? Luego tenemos una forma de copa tolerable, que es medio completo, y tenemos una forma de copa pobre, menos de medio completo, tenemos una forma de copa muy pobre, donde solamente hay unas pocas ramas, o puede haber algunos árboles que fundamentalmente tengan principalmente algunos rebrotes, esa sería la forma de copa 6. Hoy al final vamos a tener la forma de copa 7, que es un árbol que está vivo, pero que no tiene top, está sin copa por una serie de efectos. Puede ser por daños que haya podido ocurrir con ese árbol, por ejemplo, en el aprovechamiento de otros árboles, ¿no? Entonces puede ser que haya sufrido un daño y por eso no tenga, está vivo el árbol, pero no tiene copa. Entonces ahí fíjense, nosotros tenemos una variable cualitativa que es forma de copa, pero estamos yendo desde la perfecta, buena, tolerable, pobre, muy pobre, principalmente rebrotes, vivo, pero sin copa. Entonces estamos yendo de la mejor condición de forma de copa a la peor condición. Entonces esta es una variable cualitativa ordinal. Eso en el caso de forma de copa. Entonces, si nosotros ya sabemos qué significan estos valores, ¿no? Entonces, nosotros en el cuadrito tenemos forma de copa 1, forma de copa 2, forma de copa 3, etcétera. Y en el caso de posición de copa, que está relacionado, hemos dicho, a la disponibilidad de luz, tanto en forma vertical como en forma lateral de los árboles para su crecimiento, tenemos entonces también la primera posición de copa 1 son los árboles emergentes, donde la copa está expuesta completamente a la iluminación, está expuesta a tener una luz vertical completa y también tiene una luz lateral.
dentro del cono de 90 grados invertidos de la copa, ¿no? Entonces tiene a disposición la cantidad, la máxima cantidad de iluminación de luz ahí, tanto vertical como lateral. Luego tenemos la posición de copa 2, ¿no? Donde tenemos una copa plena vertical, ¿no? Eso significa que hay iluminación vertical, ¿no? Plena, más o menos en más de un 90% de la proyección vertical de la copa, que está expuesto a luz vertical. Entonces, fíjense, una buena proporción tiene luz vertical, y también la luz lateral está presente, solamente está bloqueado dentro del cono de 90 grados invertido de la copa. Luego tenemos la posición de copa parcial vertical, con iluminación vertical parcial, muy poca, que puede variar de 10 a 90% de la proyección vertical de la copa. Y luego tenemos la iluminación oblicua, que más tiene iluminación lateral, ¿no? Solamente tiene menos de un 10% de proyección vertical, ¿no? Y la mayor cantidad es luz en forma lateral. Y finalmente tenemos la posición de copa 5, donde no tenemos ningún tipo de iluminación directa, ¿no? Y por lo tanto la copa no está expuesta directamente a la luz, ni vertical ni lateral, y solamente va a utilizar algunas pequeños fragmentos de iluminación. Bien, entonces una vez que nosotros ya tenemos identificado estas dos variables cualitativas, ¿no? Y también en el caso de la posición de copa es una variable cualitativa ordinal, porque estamos siguiendo desde el árbol que tiene a su disposición toda la iluminación hasta un árbol que no tiene casi ningún grado de iluminación, sea esto lateral, sea vertical, ningún tipo. Entonces estamos viendo que estos serían entonces los árboles que nosotros conocemos con el nombre de heliófitas, que requieren sí o sí de buena iluminación para su crecimiento. Y acá tendríamos especies, ¿no?, hesiófitas. Las hesiófitas son aquellas que pueden crecer y no requieren una gran cantidad de iluminación. Con pequeña iluminación ellos pueden ir creciendo debajo del dosel superior. Entonces, estamos viendo que aquí está relacionado también con las características silviculturales de las especies, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un estudio silvicultural de cómo va creciendo cada uno de esos árboles, entonces podemos hacer cálculo de probabilidades, ¿no?, a través de una tabla de contingencia donde tengamos, por un lado, en una entrada, los distintos grados, las distintas categorías de la forma de copa, y en el otro, las distintas categorías de la posición de copa. De manera que vamos a ver en un número determinado de árboles a los cuales nosotros asignemos su forma de copa y su posición de copa, ver en general cuáles serían las probabilidades, ¿no? Entonces vamos a volver nuevamente acá, y en este cuadrito nosotros tenemos justamente eso. Tenemos las 5 posiciones de copa y tenemos 6 formas de copa, ¿no? Eso significa que en forma de copa, acá no se ha encontrado la forma de copa 7, que son árboles vivos sin copa, ¿no? Entonces solamente tenemos de la 1 a la 6. Bien, entonces acá nosotros tenemos, fíjense, las dos variables. Tenemos en la parte central lo que está coloreado, la intersección, ¿no? Estos son árboles. Por ejemplo, aquí tenemos 2 árboles que tienen forma de copa 1 y posición de copa 1, ¿no? Significa que estos 2 árboles tienen a su disposición toda la luz vertical, toda la luz lateral, no, pero además de eso, en relación a su forma de copa, tienen una copa completamente circular, ¿no? Entonces, los mejores árboles estarían por acá, ¿no? Y luego también para cada uno de las combinaciones entre estas categorías de posición de copa y forma de copa, entonces vamos a tener el número de individuos que tienen estas condiciones. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, en el primer caso, estos 2, ¿qué significa el 2? Significa que tenemos 2 árboles que presentan la forma de copa 1 y de que presentan una posición de copa 1,
¿no? Entonces, cuando estamos hablando con el término y, significa que esto entonces es una intersección. Entonces, la intersección, entonces, entre forma de copa 1 y posición de copa 1 son dos árboles, ¿no? Esos son el número de individuos que están de los 177 que nosotros tenemos ahí en total. Todo esto, lo que está acá, todo lo que está coloreado, se denomina probabilidad conjunta, ¿no? Entonces, todo lo que está acá, todo lo que son intersecciones, se denomina probabilidad conjunta. En cambio, ustedes pueden ver acá tenemos el total de forma de copa de cada una de las clases de forma de copa y también tenemos acá el total para cada una de las categorías de posición de copa. Entonces, estos totales, estas probabilidades que vamos a calcular a través de los totales, se denominan probabilidades marginales. Entonces, tenemos con todas estas vamos a calcular la probabilidad conjunta y con estos totales vamos a calcular las probabilidades marginales. Bien, entonces ahí tenemos justamente eso, ¿no? Definido ahí. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos acá, ¿cuál será la probabilidad, por ejemplo, el conjunto de la intersección, ¿no? Entonces vamos a ver acá, ¿cuál será la intersección, ¿no? La probabilidad, quiero calcular ahora, bueno, eso lo vamos a colocar aquí. Bien, ahora vamos a insertar Bien, y vamos a aplicar la formulita que tenemos acá. Entonces voy a decir, quiero encontrar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos árboles que pertenezcan a la forma de copa 1, ¿no? Y de que también pertenezcan a la posición de copa 1. Posición de copa 1. Entonces, ¿cuáles son los árboles? La probabilidad de que tengamos un árbol, seleccionemos aleatoriamente, y ese árbol tenga forma de copa 1, que tenga una copa completamente circular y que además tenga a su disposición tanto luz vertical como luz horizontal, mejor dicho, luz vertical y luz lateral. Entonces, eso va a ser la probabilidad de que sea el árbol, que sea parte de la forma de copa 1 y también parte de la posición de copa 1. Entonces, esto va a ser igual a hemos dicho, cuando tenemos la letra I, es una intersección. Entonces, va a ser la probabilidad de forma de copa 1, ¿no? Y aquí vamos a colocar entonces, ¿no? La intersección, el símbolo de la intersección. Intersección con posición de copa 1, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, bien, eso de ahí. Entonces, esa intersección, ¿no? Va a ser igual, entonces colocamos acá una fracción, va a ser igual entonces, ¿a cuántos árboles cumplen con esa condición? Cumplen 2 árboles, ¿no? 2 árboles de 177, 2 árboles tienen forma de copa 1 y forma de copa 2, por lo tanto acá vamos a tener 2 árboles de un total de 177, ¿no? Entonces, esta va a ser entonces su probabilidad, ¿no? Esta va a ser entonces su probabilidad. Entonces, su probabilidad acá es igual a 0.0112. Y esto es igual, ¿no? Esto es igual a decir también 1.12%. Entonces, la probabilidad de que tengamos árboles que tengan forma de copa 1 y posición de copa 1 es de 1.12%, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, y eso sería entonces, esta sería entonces, hemos dicho, esta es una probabilidad conjunta, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una probabilidad conjunta, entonces vamos a poner acá, van a ser las probabilidades conjuntas. Las probabilidades conjuntas, vamos a colocar también entre paréntesis, se relacionan a la intersección.
a la intersección. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver cualquier otra probabilidad más que podamos calcular. Por ejemplo, si decimos ahora acá, si dijéramos, entonces vamos a copiar, vamos a pegar. Y ahora si dijéramos, ¿cuál será la probabilidad de que un árbol tenga forma de copa 3 y posición de copa, por ejemplo, 2? Entonces, eso va a ser igual a la probabilidad, ¿no?, de que ese árbol esté que haya elementos en la intersección de forma de copa 3, ¿no? Intersección con forma de copa 2. Bien. Entonces acá nosotros vamos a ver cuántos elementos habrá que cumplen esa condición. Forma de copa 3, aquí tenemos forma de copa 3, y de que tengan posición de copa 2. Entonces, ¿cuántos son? Son 25. 25 aquí tenemos. Entonces, eso va a ser, para nosotros va a ser entonces 25. Acá. 25. Y tenemos entonces que eso va a ser igual a 25 dividido entre 177. Entonces, tenemos un valor de 0.141. 0.141, ¿no? Y eso es lo mismo a decir que la probabilidad es de, entonces tenemos acá 0.141, y eso es igual a la probabilidad de 14.1%, ¿no? Entonces tenemos ahí 14.1%. Esa sería entonces la probabilidad de que un árbol tenga la forma de copa 3 y la posición de copa 2. Esta también es una probabilidad conjunta. Es una probabilidad conjunta también, ¿no? Entonces, esas son las probabilidades conjuntas. Entonces, son las intersecciones, los elementos que pertenecen a un conjunto y también a otro conjunto, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos esa relación. En cambio, las probabilidades marginales van a ser, por ejemplo, las probabilidades marginales van a ser en relación a los totales, Entonces, acá vamos a ver, entonces, estos son los totales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros queremos saber, acá vamos, la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar tenga posición de copa 1, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar tenga posición de copa 1. Entonces, ¿cuál será entonces acá la probabilidad? Entonces, fíjense acá tenemos posición de copa 1. ¿Su total cuánto es? Es 17. Entonces va a ser 17 cumplen con esa condición, 17 de un total de 177. Entonces acá vamos a tener que mi probabilidad va a ser 17 dividido entre 177. Entonces tenemos una probabilidad de 0.096. Y eso significa igual a una probabilidad de 9.6%, ¿no? Entonces ya tenemos, esa es una probabilidad, entonces, marginal. Entonces acá vamos a ver, aquí tenemos una probabilidad, entonces que lo vamos a denotar como una probabilidad marginal. Entonces vamos a colocar acá, esta es la probabilidad marginal. Bien, ahora nos vamos a ver otro. Por ejemplo, vamos a poder ver y decir, ¿cuál será la probabilidad de que tenga un árbol forma de copa 3? Entonces, vamos a ir acá y vamos a colocar, entonces vamos a decir, ¿cuál será la probabilidad de que un árbol seleccione aleatoriamente y tenga forma de copa 3, ¿no? Entonces, acá vamos a tener forma de copa 3, aquí tenemos forma de copa 3, son 67. Entonces, acá van a ser 67 de 177, y eso va a ser entonces una probabilidad entonces de 0.378, ¿no? Y eso entonces significa que la probabilidad para este evento,
¿no? Que pertenezca al factor a la forma de copa 3, entonces es de un 37, ¿no? 0.8%, ¿no? Entonces eso sería, esa sería entonces la probabilidad marginal de forma de copa 3, ¿no? Aquí tenemos toda la forma de copa 3. Bien, entonces, y así podemos ir calculando, entonces, más probabilidades marginales, tanto para forma de copa 1, forma de copa 2, forma de copa 3, forma de copa 4, 5, 6, y también para posición de copa 1, posición de copa 2, posición de copa 3, posición de copa 4, posición de copa 5, ¿no? Entonces, esas son las probabilidades marginales, ¿no? Marginales. Bien, ahora vayamos a aplicar, ¿no? Aplicando la regla, bueno, acá en la presentación hemos visto justamente, la regla del complemento. ¿Cuál será la regla del complemento? Entonces vamos a aplicar acá la regla del complemento. Por ejemplo, acá podemos colocar la probabilidad, ¿no? De que un árbol seleccionado al azar, ¿no? De que un árbol seleccionado al azar, ¿no? No tenga la posición de copa 1, ¿no? Entonces, esa es la regla del complemento. ¿Cuál es la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar no tenga la posición de copa 1? Entonces, eso va a ser entonces un complemento. Entonces vamos a colocar acá, vamos a insertar. Entonces decimos, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que un árbol no tenga la posición de copa 1. La posición de copa 1. Esto va a ser igual, entonces, al complemento, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho al complemento, eso va a ser entonces igual al complemento de posición de copa 1. Su complemento entonces va a estar relacionado acá con este símbolo. Entonces, este es su complemento, ¿no? El complemento de posición de copa 1. Y ese complemento entonces va a ser igual a 1, porque todas las categorías, la sumatoria va a ser 1, ¿no? Menos, y aquí vamos a tener entonces menos, y aquí tenemos entonces posición de copa 1, y posición de copa 1 tenemos 17 de 177, entonces vamos a tener 17 de 177, ¿no? Entonces acá vamos a tener que eso es igual a 17 dividido entre 177, y ahora eso tenemos que esto es igual a 1 menos este valor, y acá tenemos que eso es 0. ¿No? 0, el resultado es 0.904, ¿no? Y esto entonces es igual a 90.4%. Bien, entonces esa sería la probabilidad y ese sería entonces el complemento, ¿no? El complemento del evento posición de copa 1. Entonces también vamos a colocar acá. Entonces esa sería una de las aplicaciones de la regla del complemento. Bien, ahora podemos decir también, siguiendo con esta lógica del complemento, podríamos decir, copiamos, pegamos, ¿cuál es la probabilidad de que un árbol no tenga ahora la forma de copa, ¿no? La forma de copa 4, que no tenga la forma de copa 4, entonces no tenga la forma de copa 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso va a ser entonces la probabilidad, ¿no? Entonces acá vamos a tener la probabilidad. Aquí vamos a colocar, entonces va a ser la probabilidad. Bueno, podemos cambiar la probabilidad entonces de que nosotros, aquí vamos a calcular la probabilidad
Entonces tenemos la probabilidad, entonces acá, ¿no? Del complemento. Entonces queremos ver la probabilidad del complemento. Entonces, ese complemento va a ser para nosotros la probabilidad del complemento de forma de copa 4. Forma de copa 4. Entonces, este es su complemento. Entonces, estamos queriendo ver la probabilidad del complemento, ¿no? Y entonces vamos a tener acá que eso es igual a 1 menos, ahora vamos a ver forma de copa 4. ¿Cuántos tenemos en forma de copa 4? Tenemos 30, ¿no? 30 en forma de copa 4, entonces va a ser 30 dividido entre 177, entonces vamos a tener acá igual 30 dividido entre 177, y vamos a tener que eso es igual a 1 menos este valor, ¿no? Entonces vamos a tener acá 0.83, ¿no? 0.83, entonces tenemos 0.83, y eso significa entonces que nuestro resultado tiene que ser igual a un 83%, ¿no? Entonces vamos a tener un 83%. Bien, entonces, esa es la probabilidad, ¿no? De que un árbol no tenga la forma de copa 4. Entonces estamos aplicando acá la regla del complemento, la regla del complemento. Bien, en la presentación también hemos visto, tenemos ahora la regla de la multiplicación, ¿no? La regla de la multiplicación. Entonces vamos a colocar acá de la regla de la multiplicación. Bien, entonces esto está relacionado también la regla de la multiplicación con la probabilidad condicional. Con la probabilidad condicional. Entonces, como nosotros podemos ver acá, tenemos la regla de la multiplicación y tenemos entonces las probabilidades, la multiplicación de dos probabilidades. Bien, entonces nuevamente vamos a irnos acá, ¿no? Y vamos a hacer la regla de la multiplicación. Para eso, primeramente tenemos que entender la formulita de probabilidad condicional. Entonces nosotros vamos a insertar la formulita de probabilidad condicional. Entonces nosotros vamos a decir la probabilidad de que tengamos, ¿no? La ocurrencia de un evento A, ¿no? De un evento A, dado, ¿no? Y eso estamos también viendo aquí en la presentación, dado que sea la probabilidad, aquí también podemos colocar, de A, condicionado a un evento B, va a ser igual, este tiene que ser, no, está mal, aquí tenemos que colocar, eso tiene que ser la condición, ¿dónde está acá? La probabilidad de A condicionado a B, vamos a tener la probabilidad de A condicionado a B, va a ser igual, entonces, entonces acá vamos a tener una fracción, va a ser igual a la probabilidad de la intersección de A con B. Entonces vamos a tener A, aquí vamos a tener intersección con B, ¿no? Y dividido entre la probabilidad que condiciona, y la probabilidad que condiciona en este caso es la B, ¿no? Entonces la probabilidad de B, ahí. Bien, entonces esta es la formulita de la probabilidad condicional, ¿no? Entonces vamos a ir acá, vamos a colocar ahí justamente, esa es la probabilidad condicional. Bien. A ver, por ejemplo, acá podemos ver lo siguiente. Podríamos decir, a ver, ¿cuál será la probabilidad? A ver, lo calculemos. ¿Cuál será la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar tenga la posición de copa 2, pero
dado que haya previamente sido como forma de copa 3, por ejemplo. Entonces acá estoy queriendo calcular la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar tenga la posición de copa 2, pero condicionado a que previamente haya ocurrido el evento forma de copa 3. Entonces, esto va a ser acá. Entonces, vamos a tener esto, ¿no? Y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Acá tenemos entonces en la ecuación. Entonces, tenemos acá la forma, ¿no? Lo mismo, estamos haciendo la forma. Aquí vamos a colocar la probabilidad condicional. Toma. Bien, entonces aquí tiene que ser esto de acá. Bien, entonces estamos haciendo la probabilidad de ocurrencia de que un árbol tenga posición de copa 2, pero dado que previamente haya tenido una forma de copa 3, ¿no? Entonces acá, esto va a ser igual, aplicando esta fórmula que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a tener acá que eso va a ser la probabilidad, ¿no? La probabilidad, entonces, de que un árbol presente posición de copa 2, ¿no? Y también forma de copa 3. Entonces, acá vamos a tener la intersección de forma de copa 3, ¿no? ¿Y cuál es el evento que está condicionando? Entonces, la probabilidad de forma de copa 3, ¿no? Bien, ahora, reemplazando esto, vamos a tener entonces lo siguiente. Reemplazando acá, esta es la probabilidad condicional, ¿no? La probabilidad condicional, entonces vamos a indicar acá la probabilidad de que, condicional, entonces acá, de que tengamos un árbol con posición de copa 2, pero dado que previamente haya tenido una forma de copa 3, entonces esto va a ser igual, vamos a dejarlo ahí, podemos hacer otro. Bien, entonces vamos a copiar y vamos a pegar y vamos a tener entonces, ¿cómo ahora vamos a seguir resolviendo? Esto va a ser entonces igual, ¿no? Entonces esto va a ser igual, vamos a eliminar esto, entonces esto va a ser igual acá, entonces vamos a tener la siguiente fracción, ¿no? Entonces vamos a tener acá, este de acá, de que los árboles tengan la posición de copa 2 y forma de copa 3, va a ser igual entonces a una relación donde vamos a tener entonces acá, que tengan forma de copa 2 y posición de copa 2 y forma de copa 3, ¿cuántos son? 25, ¿no? 25 árboles tienen posición de copa 2 y forma de copa 3. Entonces vamos a colocar que esa, entonces va a ser 25 dividido entre 177. Eso va a estar en el numerador, ¿no? ¿Está bien? A ver, vamos a comprobar. Sí, 25 dividido entre 177. Y luego tenemos que la probabilidad ahora, la probabilidad de que tengamos forma de copa, entonces vamos a tener acá otra fracción, va a ser de forma de copa 3, entonces vamos a tener forma de copa 3, son 67 árboles, entonces vamos a tener 67 dividido entre 177. Bien, entonces ahí tenemos eso. Entonces acá vamos a tener, eso va a ser igual a 25, ¿no? Dividido entre 177. Y por el otro lado vamos a tener 67 dividido entre 177. Y haciendo la división ahí vamos a tener ese valor dividido entre este valor de acá. Entonces nuestra probabilidad entonces es de 0.373, o lo que es lo mismo, es igual a 37.3%. Bien, entonces, esa es la probabilidad aplicando la regla de multiplicación. Entonces,
También podemos decir entonces acá, entonces, esto es la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar, ¿no? La probabilidad de que un árbol seleccionado al azar, ¿no?, tenga una posición de copa 2, pero dado que previamente haya presentado una forma de copa 3. Entonces, esa es la probabilidad, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad que vamos a tener entonces ahí, ¿no? La probabilidad, entonces, va a ser esa intersección, ¿no? Entonces, aquí tenemos la intersección dividido entre la probabilidad que condiciona. Esto es entonces una probabilidad condicionada, ¿no? Aplicando esto, podemos ver también otra probabilidad condicionada también, de cada una de estas dos variables, categorías de estas variables que tenemos acá, ¿no? Entonces, también podríamos decir cuál será la probabilidad, por ejemplo, aquí vamos a copiar, vamos a cambiar simplemente. ¿Cuál será la probabilidad, por ejemplo, ahora al revés, vamos a ver, de que sea de forma de copa, que tenga forma de copa 3, ¿no? Pero dado que haya tenido una posición de copa 1, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahí posición de copa 1. Entonces, eso va a ser igual, ¿no? Estamos diciendo cuál es la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar tenga forma de copa 1, forma de copa 3, dado que previamente este árbol haya tenido una posición de copa 1. Entonces, eso va a ser la probabilidad de forma de copa 3 y posición de copa 1. Ahora, acá, el evento que está condicionando es el que está en el denominador, por lo tanto, eso va a ser la probabilidad de posición de copa 1. Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Esa sería nuestra relación que tendríamos. Entonces, la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar tenga una forma de copa 3, pero que dado previamente eso esté condicionado a que haya pertenecido ese árbol a la posición de copa 1, va a ser igual a la probabilidad de los elementos de los árboles que pertenecen a forma de copa 3 y a posición de copa 1, y dividido entre la probabilidad del evento que está condicionando, que es el que está en el denominador, que sería la probabilidad de que tengamos árboles con posición de copa 1, ¿no? Entonces, vamos a ir a calcular eso nuevamente acá, y vamos a tener entonces ahora lo siguiente: posición de copa, aquí, fíjense, ¿cuántos tenemos que sean de la forma de copa 3 y posición de copa 1? Entonces, FC3, aquí tenemos, y posición de copa 1. Hay 4 árboles que tienen forma de copa 3 y posición de copa 1. Entonces, son 4 árboles, ¿no? Entonces, acá vamos a tener nosotros, acá, una fracción. Vamos a tener una fracción, ¿no? Y vamos a tener en acá otra fracción, vamos a tener en la parte inferior otra fracción. Bien, entonces nosotros hemos dicho que, bueno, acá está mal esto, tiene que ser acá una fracción. Ese tiene que ser, bien. Ahora tenemos los que, acá la intersección, ¿cuántos hemos dicho son que son parte de forma de copa 3 y posición de copa 1? Son 4 árboles. Entonces tenemos 4 de 177. Pero además estamos diciendo que acá en el denominador, tiene que ser la probabilidad de posición de copa 1.
Y la probabilidad de posición de copa 1 es 17 en 177. Entonces vamos a tener 17 en 177. Bien, entonces ahora esta... bien, entonces 17 hemos dicho entre 177. Bien, entonces eso ya tenemos ahí. Ahora vamos a ver 4 dividido entre 177. Y por el otro lado vamos a tener 17 dividido entre 177. ¿No? Y entonces vamos a tener acá, ¿no? La división va a ser este valor dividido por ese valor. Entonces tenemos una probabilidad de, para este caso, de 0,235. De 0,235. Entonces esto es igual a 0,235 y eso es igual a 23,5%. Bien, entonces ahí tenemos la probabilidad condicional, ¿no? De que ocurra un evento dado que haya ocurrido previamente otro evento, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendríamos en este video, el cálculo de las probabilidades conjuntas, probabilidades marginales, regla del complemento, regla de la multiplicación, y nos faltaría la regla de la, aquí tenemos la regla de la adición, ¿no? Nos faltaría la regla de la adición. ¿Cómo vamos a aplicar acá nosotros la regla de la adición? Entonces vamos a tener regla de la adición. Y esto se refiere a la suma, ¿no? Entonces, y vamos a colocar también acá como colocamos una fórmula general. Entonces, nuestra fórmula general va a ser la siguiente. Nosotros vamos a tener acá la probabilidad ahora de A unión B, ¿no? La probabilidad ahora de A unión, ahora estamos indicando unión, porque es adición. La probabilidad de A unión B va a ser igual, ¿no? Entonces, a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B, ¿no? Aquí tenemos la intersección, esa es la intersección de A con B. Bien, entonces, esta es la formulita para la regla de adición, ¿no? Entonces vamos a tener acá, esa es la formulita para la regla de adición. Bien, entonces, a ver, vayamos viendo ahora qué es lo que va a cambiar. Lo que va a cambiar acá es lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad de que un árbol seleccionado aleatoriamente, ¿no? Tenga una posición de copa 3 o una forma de copa 2. Entonces, fíjense, estamos cambiando, acá estamos diciendo O. Y cuando estamos diciendo el término O, entonces eso es unión. Eso es unión. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar aleatoriamente tenga una posición de copa 3 o una forma de copa 2, ¿no? Entonces, acá nos vamos aplicando la fórmula de la regla de la adición. Entonces, vamos a tener lo siguiente. La probabilidad de que un árbol tenga posición de copa 3, ¿no? Cuando decimos O, estamos hablando entonces a unión. Entonces acá vamos a tener la unión, acá tenemos la unión, y tenemos entonces forma de copa 2, ¿no? Entonces, aplicando eso va a ser igual a la probabilidad
de posición de copa 3, ¿no? Más la probabilidad de forma de copa 2, menos menos la probabilidad, entonces acá, de la intersección, hemos dicho, ¿no? De la intersección, acá entonces va a ser de la intersección de posición de copa 3, ¿no? Y tenemos forma de copa 2. Bien, entonces, esto sería entonces la forma en que tenemos que resolver esa pregunta, ¿no? Entonces vamos a tener acá la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar tenga posición de copa 3 o forma de copa 2, va a ser igual a la probabilidad de posición de copa 3 más la probabilidad de forma de copa 2 menos la probabilidad de la intersección de esos elementos que pertenecen tanto a posición de copa 3 y también a forma de copa 2. Bien, entonces acá vamos a tener las siguientes relaciones para calcular esa probabilidad. Vamos a ir acá y vamos a tener entonces la probabilidad de que va a ser igual. Entonces acá ahora vamos a borrar todo esto, vamos a colocar ahora los datos ahí. Bien, esto va a ser entonces acá una fracción, ¿no? Entonces ahí, ¿qué fracción vamos a tener? La probabilidad de que sea de la posición de copa 3, ¿cuánto sería? Posición de copa 3. Tenemos 49 en 177. Entonces aquí vamos a tener 49 en 177, ¿no? Eso sería la probabilidad de forma de copa 3. Ahora, la, más la probabilidad de, ahora, forma de copa 2, ¿no? Forma de copa 2. Ahora vamos a ver, forma de copa 2 tenemos 53, entonces son 53 de 177, 53 de 177. Y ahora tenemos acá menos. En menos, ahora vamos a tener, dice, ¿cuáles son cuántos elementos hay cuántos árboles que tienen posición de copa 3? Posición de copa 3, acá, y forma de copa 2, son 13 árboles, 13 árboles. Entonces vamos a tener 13, acá, 13 de 177. Entonces, esta es nuestra probabilidad. Entonces vamos a tener acá igual 49 dividido entre 177. Luego vamos a tener 53 dividido entre 177. Y aquí tenemos entonces igual 13 dividido entre 177. Y vamos a tener entonces que eso es igual a la probabilidad de posición de copa 3 más la probabilidad de forma de copa 2 y menos la intersección. Entonces acá nuestro resultado es que la probabilidad entonces de que nosotros tengamos, eso va a ser igual a 0.503, y eso es igual a 50.3%, ¿no? Entonces, la probabilidad de que un árbol seleccionado al azar tenga posición de copa 3 o forma de copa 2 es de un 50.3%, ¿no? Entonces ahí tenemos, esta sería la regla, entonces, de la adición, la regla de la adición. Bien, entonces con esto hemos concluido esta parte. Una vez más recordando que esto es una tabla de contingencia, es una tabla de doble entrada donde tenemos una variable categorizada en las filas y otra variable categorizada en las columnas, y a partir de eso vamos a ir calculando probabilidades conjuntas, probabilidades marginales, la regla del complemento, aplicar la regla de la multiplicación y finalmente la regla de la adición, con un concepto también importante que hemos hablado, que es la probabilidad condicional, ¿no? Que hemos calculado ahí. Bien, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a
Vamos a detener la grabación.